Vamos a prender la pantalla. Sí, no me deja activar la pantalla. Que dice no se puede iniciar su video porque el anfitrión lo ha deshabilitado. Bueno, me logran escuchar, ¿verdad? Y doctora, Ok, vamos a iniciar. No me deja activar mi pantalla, no sé por qué. Bueno, queridos niños, les comento que esta semana, bueno, esta clase vamos a ver en sí mm, un repaso, se podría decir, de lo que hemos visto la anterior semana. Ya seguimos con generalidades de la célula. Vamos a ver lo que es la cromatina. ¿Alguien se anima a decirme, niños, qué es la cromatina? Ya hemos visto la anterior semana. Hoy lo vamos a ver con más calmita, pero ¿alguien se anima a decirme qué ha entendido de lo que es la cromatina? Es el núcleo de las células eucariotas. No, se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas. Muy bien, o sea, sí, la cromatina se va a encontrar dentro de lo que es el núcleo celular. ¿Qué va a El, contener esta cromatina? el ADN junto con la proteína histona. Muy bien, va a contener lo que es el ADN y las proteínas histonas, ¿no? Principalmente las proteínas histonas y también no histonas. Ahora, ¿cuál es la función de esta proteína, queridos niños? La función principal. Muy bien, para que pueda compactar el ADN y pueda caber en el núcleo y para permitir lo que es la transcripción. Muy bien. Entonces, esta cromatina, ¿no? Se va a dividir, dice, en dos. En eucromatina, ¿no? Que es, aquí como pueden ver en la imagen, la eucromatina la pueden ver como poco condensada. Es más laxa. Esta es la en forma activa, ¿no? Esta es la que nos va a servir va a poder transcribir el RNA. Y la heterocromatina, que es la otra forma de la cromatina, pero esta va a ser la forma muy condensada y la forma inactiva. ¿Ya? Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, niños. Entonces, aquí ya hemos visto de qué está formado lo que es la cromatina. A ver. Entonces, la cromatina es el ADN del núcleo asociado a proteínas llamadas histonas. Cuando la célula va a entrar en lo que se conoce el proceso mitosis, este material se compacta y forma lo que va a ser los cromosomas, ¿no? Durante el resto del ciclo celular, el ADN se encuentra más laxo para poder usarse, ¿no? Entonces, ya hemos dicho los dos tipos de cromatina que van a conocer. La eucromatina es la que va a estar más activa, ¿ya? Entonces, si una célula va a tener más eucromatina, significa que esta va a tener una función más activa. Ahora, aquí vamos a ver cómo la heterocromatina es la forma más condensada de la cromatina. La heterocromatina hemos dicho que es la forma inactiva, ¿no? Dice que está en su mayor proporción en el núcleo, mayormente, ¿ya? En el núcleo a nivel periférico, ¿ya? Esta va a ser la forma inactiva, a diferencia de la eucromatina, que es la forma descondensada y activa, ¿no? Donde va a ocurrir lo que es la síntesis del ARN. Entonces, la fibra de ADN, donde pueden ver en esta imagen, mide 2 nanómetros. Esta fibra de ADN se enrolla alrededor de lo que son las histonas. Estas histonas, aquí van a ver, mira, vean este ADN de 2 nanómetros, sigan, sigan.
esa se va a enrollar alrededor de un octámero de histonas. 8 histonas van a estar. Va a dar como aproximadamente 2 vueltas y le va a dar una forma de un collar, como cuentas de collar, dice la literatura, ¿ya? Entonces va a formar lo que es el nucleosoma, que se compacta en fibras más gruesas durante la condensación cromosómica, que lleva a los cromosomas visibles en lo que es el proceso de la mitosis. ¿Ya? Y en la interfase la cromatina está más laxa, lo que permite el acceso para la transcripción. Entonces, aquí hemos aprendido lo que es el DNA, cómo es la división de la cromatina, en neocromatina y en heterocromatina, y también hemos visto ya lo que son los nucleosomas. Aquí nuevamente vamos a hacer una aclaración de lo que es los nucleosomas. Aquí ven en un círculo rojo en la imagen lo que es el nucleosoma. Es lo que les he dicho. Aquí el ADN le da 2 vueltas aproximadamente, ¿no? 2 vueltas, se enrolla alrededor de las histonas de un octámero de histonas, 8 histonas, las cuales van a ser la histona 2A, 2H2B, la histona H3 y la histona H4. ¿Ya? Entonces, aquí ya conocemos en el círculo rojo lo que son los nucleosomas. Ahora vamos a ver lo que es el proceso de condensación cromosómica. En esta diapositiva, más que todo, queremos ver el proceso de condensación cromosómica, donde vamos a ver que en la mitosis, la cromatina, que normalmente está laxa en el núcleo, ¿ya? Se va a compactar hasta formar cromosomas visibles, ¿ya? Este proceso ocurre gracias a proteínas llamadas condensinas, como pueden apreciar en la imagen, ahí están las condensinas, y la fosforilización de histonas, aquí están las histonas también, que esto va a permitir que organicen, ¿ya? Y se puedan también como un proceso de que, digamos, apretar los bucles de cromatina. El objetivo de esta condensación es asegurar que cada célula hija reciba la misma cantidad de material genético. Entonces, nuevamente en la imagen vamos a ver cómo los bucles de cromatina se compactan progresivamente hasta generar la estructura conocida como el cromosoma. En sí, la condensación es empaquetar el ADN para que se reparta de manera ordenada en la división celular. Ahora vamos a ver lo que son los cromosomas. Los cromosomas. A ver, queridos niños, vamos a hacerlo activo. El ser humano, ¿cuántos pares de cromosomas tiene? ¿De cuántos consta? 23 pares. Ve- Muy bien, Pares. 3 pares, de los cuales 22 son autosómicos o también llamados somáticos, y uno solo es sexual, ¿no? Entonces, el genoma humano va a constar de 46 cromosomas, pero de 23 pares, y uno es sexual. Uno es el que va a definir el sexo del nuevo ser. ¿Quién se atreve a decir cómo es que se define el sexo femenino y el sexo masculino? El sexo femenino es XX y el sexo masculino creo que es XY. Si más no me equivoco, ¿no? Muy bien, querida niña, es así, ¿no? Exactamente como lo dices. Entonces, aquí vemos una imagen. Esta es una distribución cromosómica. Aquí vemos cromosomas homólogos en el uno, ¿no? Uno de la parte femenina y uno de la parte masculina. Si son pares, 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 aquí tenemos 22 y tenemos 23. Y el 23 nos da 2 ejemplitos. Uno donde vemos el XY, que es lo distingue al varoncito, y la mujer, que es pues XX, ¿no? Nada más. Con esto entonces ya también sabemos lo que son los cromosomas. Los cromosomas no van a ser más que las fibras de cromatina que se condensan antes del comienzo de la mitosis o la meiosis para formar lo que es los cromosomas.
que van a alcanzar el máximo grado de empaquetamiento durante la metafase, ¿no? Ya sabemos, la especie humana consta de 46 cromosomas. Ahora, vamos a ver lo que es el cariotipo y las anomalías de este, ¿ya? El cariotipo, ¿cómo lo vamos a definir? Dice que es la representación de los cromosomas de una célula en lo que es el proceso de la metafase, mostrando su número, tamaño y forma, ¿ya? Esto va a ser crucial, queridos, para el diagnóstico de anomalías cromosómicas. Aquí en la imagen vamos a poder ver cómo está la distribución cariotípica de lo que es un genoma humano normal, ¿ya? Aquí vemos los 23 pares, los 46 y también, pero aquí lo más importante es que tenemos que saber que hay anomalías cromosómicas y estas anomalías cromosómicas van a incluir lo que es la trisomía, como se lo conoce el síndrome de Down, que es en el cromosoma 21, ¿no? Esto, si se dan de cuenta aquí en esta imagen, en este esquema de los cromosomas, de los 23 cromosomas, de color negrito su fondo. Ahí en el cromosoma 21 dice que hay una anomalía cromosómica y eso se le conocería pues, una trisomía. Ya no solamente habría dos del gen de los, digamos, de los progenitores femenino y masculino. En este gen 21, ya en este cromosoma 21 dice que habría una trisomía. Ya no habría solamente dos, habría tres. Entonces, por ende, eso es una anomalía, no es normal. Entonces, a eso se le denomina síndrome de Down, ¿ya? Es la trisomía del cromosoma 21. También existen otras anomalías, como ser la anomalía del síndrome de Turner, las translocaciones, como se las aprecian las leucemias, y otras patologías, ¿no? Ahora, el diagnóstico de esto, de esta tipificación de anomalías del cariotipo va a ser más que todo, dice, a través de técnicas de bandas por hibridación in situ, que nos va a permitir identificar las enfermedades genéticas y trastornos cromosómicos que pueden existir en lo que se denominaría las anomalías del cariotipo. Bueno. Ahora, vamos a hablar de lo que es el síntesis del ARN mensajero. En esta diapositiva, queridos, más que todo vamos a tratarles de explicar lo que es la síntesis del ARN mensajero, ¿ya? Que se lo denomina como ARNM, ¿no? Que es un paso clave para la producción de proteínas. Entonces, en la transcripción del ARN polimerasa, ¿ya? La ARN polimerasa 2 va a copiar lo que es la información del ADN en un pre-ARN mensajero, que inicialmente este pre-ARN mensajero va a contener lo que es exones, que son secuencias útiles, e intrones, que van a ser secuencias no codificadas. Entonces, este pre-ARN mensajero debe pasar por un procesamiento, por un proceso, ¿ya? En donde se le agrega un capuchón, ya que se le denomina como 5'. En este proceso, ¿qué va a ocurrir? Se va a eliminar lo que se llaman los intrones mediante el proceso denominado splitting. Y se añade otra cola, una cola poli A al extremo 3'. Entonces, estos dos cambios le van a dar la estabilidad y van a proteger de la degradación y van a permitir que este ARN sea leído correctamente en lo que es el proceso de lo que se conoce como la transcripción. Entonces, este ARN mensajero, como pueden apreciar en la imagen, es una copia protegida de lo que es el ADN que lleva la receta, se podría decir, hasta el citoplasma para fabricar lo que se conoce como proteínas esenciales para la función celular. No es nada más que eso. Entonces, la síntesis del ARN mensajero. Ahora, aquí seguimos con esta diapositiva en donde hay dos tipos de ARN fundamentales para la síntesis de proteínas: el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. El ARN ribosómico se va a producir en lo que es el núcleo
por la ARN polimerasa 1, ¿ya? A partir de lo que se conoce como el pre-ARN, ¿ya? 45S. Estos se van a formar a través de las subunidades ribosómicas, que son, se podría decir, como una máquina donde se fabrican estas proteínas. Ahora, el ARN de transferencia, ¿qué es lo que pasa? Lo sintetiza la ARN polimerasa pero tipo 3 y se encarga de llevar los aminoácidos hasta el ribosoma, colocándolos en orden correcto según el ARN mensajero. Entonces, ambos ARNs, como pueden apreciar en la imagen, en la diapositiva, eh, son sumamente importantes, imprescindibles, porque el ARN ribosomal va a aportar lo que es la estructura y el sitio de la traducción, mientras que el ARN de transferencia funciona como un adaptador, uniendo el código genético con los aminoácidos. En conjunto, ¿qué van a permitir estos ARNs? La síntesis proteica, el proceso clave para la vida y el funcionamiento de la célula. Ya, un ejemplo que les puedo dar para que entiendan un poco más este proceso que puede ser, a ver, es como que el ARN ribosomal es el taller y el ARN de transferencia los obreros, que entregan las piezas para poder construir lo que se denomina las proteínas. Ahora, vamos a hablar de lo que es la regulación genética. Entonces, aquí la regulación genética, como pueden ver en la imagen, no es más que la expresión génica, ¿ya? Se regula en múltiples niveles, como ser a nivel de la transcripción de procesamiento del ARN mitocondrial, a nivel de transporte nuclear, a nivel de la estabilidad del ARNM, a nivel de la traducción y degradación proteica. Los factores de transcripción y microARN participan en este proceso, ¿ya? De regulación genética. Ahora vamos a ver lo que es el nucleoplasma. ¿Alguien me puede decir qué es el nucleoplasma, niños? ¿Alguien se anima a decir lo que es el nucleoplasma? Llegaría a ser algo similar. Bueno, sí, fluido, que está dentro del núcleo. ¿Ya? ¿Quién quiere aumentar algo más a la definición del compañero? Es como el citoplasma sería, pero Plasma solamente que es lo de del la núcleo. célula en el núcleo. ¿Ya? Entonces, el nucleoplasma se compone, dice, aparte, ¿no? Sí, está dentro del núcleo, de gránulos de intercromatina y pericromatina, además de un RNP y una matriz nuclear. Los gránulos de intercromatina van a medir de 20 a 25 nanómetros de diámetro, ¿ya? Y los gránulos de pericromatina van a medir de 30 a 50 nanómetros de diámetro. ¿Mm? Ahora, vamos a hablar de lo que es la matriz nuclear. La matriz nuclear, desde el punto de vista estructural, como pueden apreciar en la imagen, contiene elementos fibrilares, nucleolos, los cuales son residuales, restos de redes de RNP y el complejo integrado por la lámina nuclear, así como los poros nucleares. Ahora, recientemente se ha identificado un retículo nucleoplásmico en el seno de esta matriz.
que parece continuarse con lo que es el retículo endoplásmico del citoplasma. Y este almacena calcio para su uso por el nucleolo, ¿no? Aquí ven entonces todo lo que es la estructura nuclear. Ahora vamos a ver lo que es el nucleolo. El nucleolo, como bien lo habíamos dicho la anterior semana, es una estructura clave dentro de lo que es el núcleo celular, ¿no? Ahí ven la imagen. El nucleolo es el sitio donde se sintetiza el ARN ribosómico y se ensamblan las subunidades ribosómicas, esenciales para la producción de proteínas. Va a estar formado por zonas fibrilares, así como las zonas granulares. Y su tamaño va a reflejar la actividad sintética de la célula. Hay células muy activas y tienen núcleos grandes, o sea, las inactivas van a ser más pequeñas. En cuanto a la importancia clínica, el nucleolo también participa en la regulación de lo que es el ciclo celular y el envejecimiento, que lo vamos a hablar al finalizar la presentación de lo que se llama muerte celular, apoptosis y todo eso. Bueno, entonces una alteración en el núcleo celular, una alteración en su tamaño, especialmente una hipertrofia nuclear, puede ser un indicador de una proliferación anormal celular, como ocurre actualmente en estas células tumorales, ¿no? Que hoy en día es una enfermedad que está como que apareciendo bastante, está en el boom, lo que son las enfermedades cancerígenas, ¿no? En sí, el núcleo, para mí, yo lo veo como una fábrica de ribosomas y su estado nos da como pistas sobre lo que es la actividad y posibles alteraciones patológicas de lo que sería la célula. Ahora, vamos a hablar de lo que es el microARN. Acá en la diapositiva explica el papel del microARN y otros ARNs, los cuales son reguladores en el control de la expresión genética. El microARN, o también se la puede abreviar como miARN, son pequeños ARNs no codificables que se unen a un ARN mensajero. Estos son complementarios a este ARN mensajero. Esto puede bloquear la traducción o, a lo contrario, favorecer la degradación del ARN mensajero. Entonces, de esta forma regulan o se regulan los procesos vitales como el desarrollo celular o el extremo, que sería la apoptosis celular, como es conocida la muerte programada de la célula. Entonces, también van a existir otros ARNs reguladores, como ser la de interferencia, los ARN largos no codificantes y en sí, ¿no? Ahora, la importancia clínica de este ARN, ya, permite un control fino y específico de los procesos celulares, funcionando como interruptores que deciden si un gen se expresa o simplemente se silencia. En sí va a actuar como reguladores, son como unos reguladores maestros, se podrían decir, que ajustan la actividad de los genes y tienen impacto directo en la salud y en la enfermedad. Ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo celular. En esta diapositiva vamos a explicarles lo que es el ciclo celular. Lo que es, bueno, aquí ven la forma, como en una célula crece y se divide. Aquí ven la interfase, que es la etapa más larga y se divide en tres fases, ¿no? Esta interfase, en tres fases conocidas como la primera fase, G1. Como pueden ver en la imagen, la célula crece y realiza funciones normales. La fase S se replica el ADN.
En la fase G2, la célula se prepara para dividirse. Luego vamos a ver qué ocurre lo que es la mitosis, conocida como la fase M, que dura aproximadamente 1 hora y produce dos células hijas genéticamente idénticas. Esta va a ser esencial para el crecimiento, reparación y renovación de tejidos. Ahora, el ciclo celular asegura que la célula crezca, copie su ADN y se divida correctamente para mantener la función y el recambio de tejidos, ¿no? Eso es el ciclo celular en resumen. Ahora aquí vamos a mostrarles un esquema en donde van a poder apreciar a mayor integridad, se podría decir, lo que son las fases. Aquí vemos lo que es la fase G1, ¿no? La célula crece, aumenta su tamaño y sintetiza proteínas necesarias. La fase S, que es la segunda fase, ocurre en donde va a ocurrir la replicación del ADN y la síntesis de histonas para iniciar lo que se llama el empaquetamiento. La fase 2, o bueno, la fase G2, en acá la célula se prepara para poder dividirse, duplicando los centriolos y produciendo proteínas para lo que es el proceso denominado mitosis, ¿no? Entonces, en la fase M ya se divide el núcleo seguida de la citocinesis. En sí, el ciclo celular asegura o sea, que la célula crezca, copie su ADN y finalmente se divida en dos células hijas funcionales. Aquí vamos a ver ya las fases en lo que es el proceso de la mitosis. Aquí vemos, esto no se puede ver pues macroscópicamente. Estas son vistas microscópicas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en la interfase? En la interfase la célula no está dividiéndose todavía, ¿ya? En esta interfase se replica el ADN y se reparan los órganos. Y en la profase, ¿qué vamos a ver? Los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear comienza a desaparecer. En la metafase, los cromosomas se van a alinear en el ecuador de la célula, ¿ya? Y en la anafase, las cromátides, o sea, hermanas, se van a empezar a separar, como podemos ver en la imagen, y migran hacia los polos opuestos. Ahí ya están migrando en los polos opuestos, como pueden ver en la imagen. Y en la telofase se reorganiza la envoltura nuclear y los cromosomas empiezan a descondensarse. Entonces, finalmente ocurre lo que es la citocinesis, donde se forma la pared celular que separa las dos células hijas idénticas, ¿ya? Entonces aquí vemos que la mitosis es el proceso ordenado que asegura que cada célula hija reciba el mismo material genético y esto pues garantiza la continuidad celular. Ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo celular. El, el ciclo celular, ya para que la división ocurra de manera ordenada y segura, ya, el avance de se podría decir, de una fase a otra, controlada por los complejos ciclina, CDK, que es lo mismo decir quinasas dependiente de ciclina, ¿ya? Esto va a funcionar como unos interruptores moleculares, o sea, que activan los procesos necesarios en cada etapa. Entonces, va a existir en el ciclo celular complejo ciclina CDK, denominado CDK, ¿ya?
eh, que estos van a tener puntos de control. Entonces, estos puntos de control en el ciclo celular se pueden verificar, o sea, en los puntos de control se verifica que el ADN no esté dañado, que la replicación del ADN esté completa, que el uso mitótico se forme correctamente antes de la división. En sí, las ciclinas C de K son los motores del ciclo y los puntos de control son los frenos de seguridad que evitan divisiones defectuosas y el riesgo de poder o sea, desarrollar alguna anomalía celular, que puede ser, un ejemplo, el cáncer, ¿no? Ahora vamos a ver acá lo que es específicamente la mitosis. En la diapositiva muestra de forma esquemática las primeras fases de la mitosis, que es donde vamos a ver el proceso de división del núcleo celular. A ver, vamos a ir paso a paso, donde vamos a ver la profase. La profase, los cromosomas, o sea, en la profase los cromosomas se condensan y se hacen visibles. Los centriolos migran hacia los polos opuestos, preparando el uso mitótico. Y en la profase, la membrana nuclear desaparece y los cromosomas quedan libres en el citoplasma. En la metafase, ¿qué es lo que ocurre? Los cromosomas se alinean en el centro de la célula, ¿ya? Unidos al uso mitótico por sus centrómeros. En la anafase. En la anafase va a comenzar lo que ya es la separación de las cromátides hermanas, idénticas, que migran hacia los polos opuestos del uso mitótico. En resumen de esto, es que los cromosomas pasan a estar de condensados y dispersos a alinearse en el centro y finalmente separarse para garantizar que cada célula hija reciba la misma información genética. Ahora, vamos a hablar de lo que es el aparato mitótico. En la diapositiva se explica el aparato mitótico, esencial en lo que es el proceso de la mitosis. Entonces, el uso mitótico se forma a partir de los centrómeros, centrosomas, como pueden apreciar en la imagen. Esto va a estar compuesto por 3 tipos de microtúbulos, que estos van a ser los polares, que dan la estabilidad a lo que es esto de la mitosis, proceso de la mitosis. También estarán los cinetocoros, que se unen a los cromosomas, como pueden apreciar. También estarán los centrosomas astrales. Estos van a ser los que anclan el uso a la membrana celular, ¿ya? Los microtúbulos se fijan en lo que es a los cinetocoros, ¿ya? Estas estructuras proteicas ubicadas en el centrosoma de cada cromosoma. A ver. Los centrómeros, como bien saben niños, son el centro de cada cromosoma, de cada unión de las cromátides, tanto de la mujer como del varón. Entonces, eso es el centrómero y encima del centrómero, que rodea el centrómero, van a estar estas proteínas llamadas cinetocoros, ¿ya? Entonces, la separación cromosómica ocurre gracias a la despolimerización de estos microtúbulos y la acción de las proteínas motoras, como ser las quinasas y las dineínas, ¿no? Que mueven los cromosomas hacia los polos opuestos. En sí, el aparato mitótico va a asegurar que cada célula hija reciba la cantidad y tipo de cromosoma, ¿no? Y esto igual garantiza el proceso de una división celular precisa y correcta,
Ahora vamos a hablar de lo que es la importancia clínica de la mitosis. Aquí tenemos la quimioterapia dirigida, la eficacia en cáncer y la importancia en el diagnóstico. En la quimioterapia dirigida, podemos decir que muchos fármacos anticancerígenos actúan bloqueando lo que es la mitosis. Por ejemplo, tenemos actualmente la vincristina, que es un fármaco que impide la formación del uso mitótico. Actúa a nivel de la mitosis. Y el metotrexato, que bloquea la síntesis de ADN en la fase S. Entonces, eso es lo que nos quiere decir con la quimioterapia dirigida, que va a haber fármacos que van a ir a actuar a nivel de la división celular, en donde van a tratar de evitar estas anomalías de división celular. Ahora, en la eficacia en el cáncer. Esto nos habla de cómo las células tumorales se dividen muy rápido. Esa es una división muy rápida, anormal, ¿no? Entonces, la quimioterapia aprovecha este proceso para incluir su muerte y controlar la proliferación maligna. O sea, trata de inducir a la muerte celular, ¿no? Esa es la eficacia. El diagnóstico, en la importancia del diagnóstico, en el análisis de la mitosis en los tejidos, es clave en la histología y oncología, ¿ya? Porque muchas células cancerosas muestran alteraciones en su división, lo cual ayuda a identificarlas, ¿no? En sí. Conocer la mitosis no solo nos explica cómo crecen y se renuevan los tejidos, sino también es la base para poder entender el tratamiento y los diagnósticos y los procesos, o sea, los procedimientos químicos o los métodos diagnósticos que un médico pueda usar. Ahora vamos a hablar de lo que es el proceso de la meiosis. Entonces, ¿qué vamos a decir? Aquí en esta diapositiva vamos a hacer un resumen de los aspectos claves de lo que es la meiosis. Entonces, la reducción cromosómica es conocida como la meiosis, ¿ya? La meiosis convierte células diploides 2N en haploides N, o sea, formando gametos, ¿ya? Y estos constan de divisiones. La meiosis 1, como podemos apreciar en el esquema, la meiosis 2. En la meiosis 1 separa, o sea, se separa de cromosomas homólogos. En la 2 separan cromátides hermanas. Entonces, la variabilidad genética, ¿ya? En esta va a haber una variabilidad genética en donde el proceso genera 4 células hijas haploides distintas, como pueden ver, gracias al entrecruzamiento o a esta recombinación y a la segregación independiente de lo que son los cromosomas. Entonces, esto asegura la diversidad genética fundamentalmente para la reproducción sexual y la evolución de la especie. Sí, la meiosis solo reduce el número de cromosomas para formar gametos, o sea, sino que también introduce variabilidad genética, clave en la herencia y en la diversidad biológica. Ahora, vamos a hablar de lo que es la recombinación genética. La recombinación genética es un proceso clave en lo que es la meiosis. El entrecruzamiento durante la profase 1, los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de ADN, denominados también quiasmas, lo que aumenta la variabilidad de la genética. Entonces, gracias al entrecruzamiento y a la recombinación de cada gametos, que es único, se asegura también la diversidad genética en la descendencia.
Ahora, tiene la importancia también, su importancia en la evolución, que es la recombinación. Esta recombinación genera nuevas combinaciones de genes y esto va a favorecer la adaptación y evolución de las especies, ¿no? Ahora, en relación a los complejos sinatonémicos, ¿qué es lo que pasa en esto? Bueno, es una estructura proteica que se une a los cromosomas homólogos y a la vez permite que el entrecruzamiento ocurra correctamente, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la muerte celular. La muerte celular, queridos, la apoptosis. Vamos a empezar diciendo que la apoptosis tiene que ser un proceso ordenado y sin inflamación. A diferencia de lo que es la necrosis, la necrosis es descontrolada y dañina. Entonces, la apoptosis es una muerte celular programada, controlada y beneficiosa para el organismo, donde podemos ver aquí en la imagen que la célula se fragmenta en pequeños cuerpos apoptóticos que son eliminados por fagocitos sin causar inflamación. Esta va a ser esencial para el desarrollo y el equilibrio tisular, a diferencia de lo que es la necrosis. La necrosis va a ser una muerte celular traumática, no regulada, que va a provocar una ruptura de la célula, liberación de su contenido y puede ser una fuerte respuesta inflamatoria. O sea, va a producir una fuerte respuesta inflamatoria, lo que puede dañar al tejido vecino. Entonces, la importancia clínica de esto, ¿qué es, queridos niños? Distinguir lo que es la apoptosis de necrosis. Es clave, ¿ya? La apoptosis nuevamente es un proceso normal y necesario de la célula, mientras que la necrosis suele indicar daño patológico. Aquí pues nuevamente vemos las características de la necrosis, la importancia clínica que ya la hemos dicho. Aquí ya vemos vemos la apoptosis como tal con su vía extrínseca y con su vía intrínseca. Ya, la vía extrínseca se activa desde el exterior de la célula, cuando ligandos como el factor de necrosis tumoral se une a receptores de muerte en la membrana plasmática. Esto inicia una cascada que activa las enzimas llamadas caspasas, ¿no? De esa manera se activa la vía extrínseca. Ahora, la vía intrínseca se activa desde dentro de lo que es la célula. Por ejemplo, a ver, cuando hay un daño en el ADN o disfunción mitocondrial, las mitocondrias libera proteínas que también activan a las caspasas. Ambas vías, ¿ya? En ambas vías, las caspasas degradan proteínas estructurales y nucleares, llevando a la muerte ordenada de la célula. Entonces, la apoptosis se puede iniciar desde afuera, que sería conocida como la vía extrínseca, o desde adentro, que sería conocida como la vía intrínseca, pero siempre termina en la misma cascada, que asegura una muerte celular controlada sin inflamación. Ahora vamos a hablar de lo que es el envejecimiento celular. Ah, ¿de qué trata, a ver, el envejecimiento celular? Vamos a hablar de que nos habla de la senescencia replicativa. La senescencia replicativa, las células somáticas van a tener un límite de divisiones porque sus telómeros, ya extremos de los cromosomas, se acortan con cada división celular. O sea, la telomerasa ausente en la mayoría de las células es la enzima que puede alargar estos telómeros. Ahora,
que vamos a comprender por la activación en cáncer. En las células tumorales, la telomerasa se reactiva, lo que permite divisiones ilimitadas y favorece el crecimiento de tumores malignos. Y en el daño celular, ¿qué es lo que ocurre? Con el tiempo se acumulan las lesiones en el ADN que no siempre se separan, lo que va a contribuir al envejecimiento, senescencia celular y a la aparición de enfermedades relacionadas a este proceso. En sí, el envejecimiento celular va a estar ligado a lo que es el acortamiento de telómeros y daño en el ADN, mientras que en el cáncer la telomerasa se va a activar para dar a células capacidad de dividirse sin límite. Bueno, hasta aquí vamos a hacer el avance ya del tema y además a la vez un repaso. Vamos a ver el día jueves lo que es la membrana celular. Aquí vamos a quedar, vamos a dar paso al otro docente. Ya estamos ahora, ¿no? Entonces nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Luego, doctora. Hasta luego.